Hola, soy Esmeralda Félix del grupo 11 y hoy vamos a hablar sobre la arqueología del saber, que fue un libro escrito en 1969 por el filósofo francés Michael Foucault. Tiene un apellido un poco extraño, pero lo voy a escribir aquí. Bueno, en este libro nos habla sobre cómo analiza el poder, el conocimiento y el lenguaje y cómo todo esto está relacionado con la sociedad. O sea, se van a preguntar de qué manera está relacionado con la sociedad. Esto es cómo se constituye, por así decirlo, los modelos que tenemos actualmente del saber y cómo podemos transmitir ese conocimiento. O sea, aquí nos sienta como las bases de cómo está alineado todo. O sea, me refiero como que él se refiere a que el conocimiento no es neutral ni universal, porque se forma en instituciones y contextos muy específicos. Pero antes de llegar a las instituciones tiene que pasar por una serie de procesos que puedan validar ese conocimiento y cómo un individuo pueda ser conocedor de esto a otras personas. Como un ejemplo pueden ser los científicos. Cómo un científico pueda avalar su información y después esta información se puede ir directamente a los institutos y esto es algo que se puede implementar en la actualidad. O sea, esa es una breve introducción de todo lo que vamos a ver. Primero vamos a comenzar. Número 1. Formación de discursos. Se van a preguntar, ¿qué es la formación de discursos? Ok, es como un conjunto de reglas y prácticas e instituciones que van a delimitar o determinar cómo van a ser las cosas. O sea, te vas a preguntar, o sea, ¿de qué forma? Es cómo se pueden decir y quién tiene derecho a decirlas. O sea, tú no puedes ir por la calle y decirle a alguien de que no puedes tocar eso porque te vas a enfermar. Cuando en realidad tú no tienes una base y tú no tienes la autoridad como de que esa persona te puede escuchar. ¿Por qué? Porque tú no eres un médico, tú realmente no tienes esas bases, ese fundamento, algo que te respalde. Y ese sistema construyó la realidad que hace que tengan las cosas un sentido. O sea, no solo es el lenguaje o las palabras, sino el contexto, que eso viene siendo la base. A lo que me refería de que no puedes llegar a decirle a alguien de que haz esto si tú realmente no conoces o no tienes una base que pueda respaldarte. Y estos normalmente vienen por leyes, escuelas, medios o expertos, que es una forma de como que validan este conocimiento que está, pues es por eso mismo. Un ejemplo del que quería hablar era el cambio climático, que viene siendo el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, y todo esto hay alguien que los difunde. ¿Quiénes son? Los científicos o los activistas. Luego están las instituciones, número 3, que viene siendo la ONU, universidades o medios, o sea, y los conceptos sostenibilidad, huella de carbono, es como nosotros entendemos el problema y sus soluciones, porque es un tema tan fuerte que simplemente ya no le discutan porque es una realidad construida. O sea, las formaciones discursivas de lo que habla es que es una realidad, o sea, eso ya está construido con sus bases, que vienen siendo por los medios, universidades, y todo esto se va propagando, que es como llega a nosotros esta información, porque se tiene una forma de respaldarlo y decir que esto existe. O sea, eso simplemente no es como de que un día voy a decir que esto es así porque así, no. Eso tiene que llevar una investigación detrás y algo que pueda respaldarte. Formación de objetos aquí ya es como muchísimo más específico de cómo surgen los objetos. O sea, es como nosotros les damos el significado a las cosas, cómo buscamos darle un nombre o darle una estructura. Como un ejemplo, esto viene siendo la criminalidad, todo lo que viene siendo como robos y todo esto. Antes simplemente se tomaba como, ok, es un ladrón, pero ahora es un sistema de ideas, normas y prácticas. Que esto lo respaldan leyes, instituciones, normas, o sea, todo esto fue evolucionando. Olvidé mencionar esto. El individuo antes simplemente no se tiene una definición como tal, simplemente pertenecía a un reino, a una familia o parte de la iglesia, no era como que una persona como tal, podía ser un individuo. Pero con la medicina, la educación y los registros, ahora la persona se reconoce como uno. Las modalidades enunciativas. Ok, aquí nos plantea
que no todos tienen el mismo peso de plantar una idea. O sea, es lo que me refería al inicio, el ejemplo que les di. Bueno, en este caso, pueden ser como un político. Tú gobiernas un estado, pero no eres alguien presente o que estás en sus actividades y realmente no conoces la situación del pueblo. Y cuando tú quieres dar como que, no, pues eso está pasando en tal lugar de la colonia, no te van a creer. ¿Por qué? Porque no eres una persona que sepa ni tenga como algo que avale lo que estés diciendo, porque simplemente son palabras vacías. A un activista, que un activista está encargado como de toda esa área y reconoce, y cuando habla se le reconoce. ¿Por qué? Porque saben que él tiene noción y que pueden confiar en su palabra, porque es alguien que conoce. O sea, esa es la definición de las modalidades enunciativas. ¿Cómo está la posición en la que se habla? Igual en la formación de conceptos. O sea, los conceptos, primero nace la necesidad de nombrar algo. Y después es el lenguaje, que comienza los términos, definiciones y teorías. Y después está número 3, se institucionaliza por leyes y medios. Y después esta puede evolucionar o cambiar. Es como la salud mental, que antes simplemente muchas veces pensaban que si alguien estaba loco era porque necesitaba un exorcismo. O sea, era todo. O simplemente tenía locura. Pero actualmente la salud mental se le conoce como bienestar emocional y es como ha tenido un nuevo significado porque es algo que ha evolucionado. Ok, como conclusión, este tema para mí es como... para mí, este libro prácticamente nos dice cómo nosotros vemos la realidad y por conceptos que ya están establecidos, por algo que ya ha sido creado y cómo nos tenemos que apegar a ello, porque tenemos que tener una base antes de hablar sobre algo. Y actualmente esto es como que nos dice cómo está establecida la sociedad, el impacto que podemos tener conociendo un tema, o sea, no siendo alguien, simplemente siendo un conocedor de esto, de estos hechos, y cómo podemos y cómo surgen los conceptos, o sea, cómo está establecido todo a nuestro alrededor y cómo el poder, el conocimiento y el lenguaje se relacionen en la sociedad. O sea, prácticamente es eso, o sea, cómo estas partes constituyen la sociedad y la realidad que tenemos actualmente. O sea, esa es una forma de cómo impacta directamente en nosotros y es como una forma de conocimiento con un respaldo. Creo que con eso podría resumirlo todo.